Buenas tardes, Lu. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar el programa de hoy, de alguna manera tomando la última noticia que integraba los titulares, o la puesta a punto, mejor dicho. Las injerencias, por un lado, por parte del presidente de Brasil, pero también las que, con más o menos contenido explícito, están asusando a la región. Vamos a intentar hacer un análisis, veremos si se puede hacer regional o si la clave es hacerlo país por país. Pero que en definitiva, y a la luz de las próximas, del próximo balotaje aquí en nuestro país, bueno, analizar el contexto y la región se vuelve imperativo. Buen programa, hasta mañana. Muchas gracias para ustedes, buena tarde. Y vamos a comenzar por lo más reciente, que son las novedades, las declaraciones del presidente electo en Argentina. Preguntarnos si la clave pasa por la economía para el gobierno de Fernández, preguntarnos qué pasa con las alianzas estratégicas que discursivamente al menos ya están planteando los mandatarios de distintos países y los cucos que se están usando en el nuestro, porque todo está relacionado. Vamos primero con este tape y después vamos a darle la bienvenida en estudios al director académico del Centro para el Desarrollo, el economista Agustín Iturralde. Ya estamos con usted, economista, gracias. Repasemos la información entonces. Alberto Fernández se desplazó este martes a Tucumán para participar de la asunción del gobernador Juan Mansur. En ese marco, el presidente electo afirmó que su gobierno va a enfrentar un tiempo complejo y llamó a garantizar derechos y volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario de alto endeudamiento. Y esa sociedad no puede sentirse digna si en su seno hay hombres y mujeres que pasan hambre. Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos. Según las últimas cifras oficiales, el 35,4% de los argentinos vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que representa la cuarta parte de los hogares. ¿Cómo encaro el futuro? Y les contesto, convencido de que vamos a ponernos de pie. Porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque lo necesitamos, porque nos hace falta recuperar lo mejor que tenemos, que es nuestra dignidad. Los argentinos conviven por estas horas con el control cambiario impuesto para preservar las débiles reservas internacionales. El Banco Central redujo de $10.000 a $200 mensuales el monto máximo que pueden cambiar las personas. La medida causa enojo, sobre todo en la clase media que acostumbra a ahorrar en dólares para protegerse de la alta inflación y las sucesivas devaluaciones. Y va a empezar a tratar de normalizar y que toda la economía no se vaya al demonio en menos de 2 meses. Si no sacan todos los capitales, lo poco que queda lo van a sacar. Creo que con este cepo que le están poniendo al dólar, lo que tenemos un peso va a quedar devaluado con el dólar. Nos vamos a quedar sin nada. Bien, y como les planteaba al principio, ¿no? Más allá del interés genuino como integrantes de una región y de ahí querer saber o entender cómo están funcionando y cuáles son los porqués de las situaciones en los distintos países de la región, también es vincularlo con lo que puede pasar en el nuestro. Siempre nos decimos que somos una sociedad, un país distinto a Chile, distinto a Argentina, distinto... Pero en definitiva muchas veces acá terminan pasando cosas que pasaban en otros países de los cuales nos distanciábamos, ¿no? Tenemos un espejo en eso medio distorsionado, me parece. Hoy, desde algunas autoridades del Frente Amplio, nos dicen que lo que pasa en Chile podría pasar acá perfectamente. Bueno, no sé qué piensan ustedes, abramos el debate, el análisis, y me gustaría empezar con la reflexión de nuestro invitado. ¿Cómo le va? Gracias, Victoria. Yo creo que lo que está pasando en Argentina, bueno, es el fin de un gobierno que claramente fracasó. No hay cómo ponerle otro adjetivo a lo que pasó en el gobierno de Macri. Pero es un fracaso que fue rotundo como se preveía, no lo dan los números así. Quedará un Congreso integrado por una oposición contundente. Yo estoy pensando en términos de la gestión económica, probablemente creo que lo de Macri lo podríamos resumir de la siguiente forma. Quizás cuando él asume todos pensábamos que iba a ser más hábil para manejar la economía y había duda de sus habilidades políticas. Sí, y fue al revés. Exactamente al revés. Exacto. Él fue muy hábil políticamente y los primeros 2 años del gobierno consolidó una mayoría tremenda, no solo en el 2015, sino en el 2017, en las elecciones
elecciones intermedias, cuando ganan la provincia de Buenos Aires, arrasan casi todas las provincias grandes, era imponente. Y bueno, y en un momento él se negó los primeros años a hacer el famoso ajuste que muchos economistas decían que había que hacer. ¿Y qué pasó después? Bueno, el ajuste lo hizo el mercado. Y cuando el ajuste, en vez de los gobiernos, lo diseña el mercado, lo hace de la peor forma. Cuando un gobierno dice va a hacer un ajuste, decide cómo se paga, qué impuestos se sube, qué gasto se baja. Cuando lo hace el mercado, lo hace a través de mega devaluaciones, mega inflaciones, que siempre la pagan los más pobres. Y eso fue lo que pasó en la segunda parte del gobierno de Macri. En los últimos 2 años, en el tercer y en el cuarto año, ahí viene el FMI, que mucho más que la causa es la consecuencia de todo esto, y tenemos este aumento de la pobreza bestial, que termina con Argentina con 14 millones de pobres. Cuando llega Macri ya había 10 millones de pobres, ¿no? Pongamos el contexto, ya Argentina estuvo lejos de aprovechar el boom de los commodities como aprovechó Uruguay, por ejemplo. Cristina Kirchner le entrega un país con 10 millones de pobres. Bueno, Macri se lo entrega a Alberto Fernández con 14, luego de una primera etapa donde parecía que bajaba. Y bueno, ¿qué puede pasar con esto en Uruguay? Bueno, es muy difícil de prever. El desafío que tiene Alberto Fernández es inmenso. El ajuste que le hizo el mercado a Macri tiene algunas virtudes que es, bueno, Argentina es un poco más competitiva porque devaluó mucho, la balanza comercial por esto mejoró bastante porque es más competitiva, pero bueno, tiene salarios muy depreciados, gente ganando mucho menos, y bueno, y sobre todo el desafío más grande que tiene el próximo gobierno en el corto plazo es el endeudamiento. Bien. El primer año, el año que viene, van a haber 33.000 millones de dólares que vencen, y ahí es que Alberto Fernández tiene que ver qué pasa, cómo hacen para no entrar en default. Hay que decirlo claro. Alberto Fernández tiene que ver cómo renegocia la deuda para no caer en el default el primer año. Bien. Y Uruguay en ese contexto, ¿no? Tiene cómo hacer para nosotros entonces poder mantenernos competitivos, recuperar un poco de competitividad perdida, pero además mantenernos, sobre todo en un contexto en el que tenés un Brasil que... palabras más, palabras menos, está supeditando o poniendo medio en jaque al propio Mercosur en tanto contempla o no las decisiones democráticas de los distintos pueblos, ¿no? Claro. Y bueno, Uruguay tiene un desafío enorme en una región muy convulsionada y con sus propios problemas internos. Uruguay tiene un déficit fiscal que no es el de Argentina cuando asume Macri, pero es un poco menos nomás. Uruguay, el próximo gobierno, tiene desafíos importantes, internos y externos. ¿Cómo está parado? Bueno, claramente está mucho mejor parado que Argentina, claramente no tiene problemas estructurales que tiene Chile, no tiene problemas democráticos que tiene Bolivia, o ni que hablar Venezuela, pero tiene otras dificultades. En un análisis reciente de las calificadoras de riesgo, justamente, que analizan las propuestas del Frente Amplio y la de la coalición opositora, a ninguna felicita, digamos. A ambas les ve una parte positiva, pero riesgos posibles, importantes. A uno, la de la parte opositora, un costo social importante, a la del Frente Amplio un costo económico importante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que primero tenemos que prever el próximo gobierno, sea quien sea Daniel Martínez o sea Luis Lacalle Pou, es, bueno, ¿cómo evitamos que pase lo que pasó en Argentina? Y en eso hay que, el primer año, tomar decisiones valientes que pueden no ser muy simpáticas, pero nadie duda que si el primer año no se pone un poco de orden en las cuentas públicas, sí, a ver, como siempre en economía, si después el mundo es benévolo y empieza a crecer Brasil y Argentina más o menos se acomoda, podemos no hacer los deberes. Brasil hizo una serie de anuncios recientes que dan cuenta de un eventual posible crecimiento, ¿no? Sí, Brasil hay unas noticias de crecimiento de la inversión, que un poco más positivas que del lado de Argentina, pero también unos problemas políticos tremendos, ¿no? Un presidente que se mete en lo que no se tiene que meter. Si después el mundo es benévolo, no hacemos los deberes, no pasa nada. Ahora, el riesgo es ser sobreoptimista, que fue lo que fue Macri. Macri dijo, bueno, yo voy pateando despacito porque total... se va a acomodar, Y el mundo me presta plata barato. Cambió un poquitito el viento en el mundo y voló todo por los aires. Entonces yo creo que el riesgo mayor a evitar es que nos pase eso. Y bueno, para ese primer año hay que ser valientes y ser un poco pesimistas. Mejor pecar de pesimistas que pecar de sobreoptimistas. Bien, y si me permiten ahora traer el enfoque más hacia lo que son los pronósticos en nuestro propio contexto, ¿no? Al balotaje de noviembre. Porque de alguna manera los descontentos que están manifestándose explícitamente, en algunos casos con más violencia, en otros con menos, pero que son regionales, bueno, se están aprovechando también, y eso no digo que esté bien hecho, pero se está haciendo, para lo que pueda ser la decisión de los uruguayos en el próximo balotaje. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría saber qué opinan nuestros invitados, nuestros panelistas. Alfredo. Yo creo que nosotros no nos podemos comparar con la región en muchos aspectos. Creo que nos desprendimos. Antes éramos mucho más dependientes, sobre todo de Argentina, ¿no? Y de Brasil también. Creo que hemos logrado una cierta autonomía de la región y políticamente no tenemos nada que ver.
Vamos a tomar distancia. Económicamente, ¿Vos decís que como insinúa Miranda, por ejemplo, acá no va a salir nadie a manifestarse como en Chile? A mí las insinuaciones que me molestaban bastante y me parecían absolutamente ridículas, y que algunos lo siguen afirmando, de que esto puede llegar a ser Venezuela o Cuba, me molestan tanto como las afirmaciones que esto puede ser Brasil o Chile. Tenemos otra cultura política, tenemos otra institucionalidad democrática, y yo creo que las discusiones en el Uruguay se manejan en otros contextos, vamos a enfrentarnos, vamos a discutir, va a haber conflictos, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en los países de la región. Fernando Pereira fue muy cauto, ¿no? El presidente del PIT-CNT, muy cauto a la hora de justamente opinar sobre este asunto. Hizo una suerte de, señores, a ver, no crean, el PIT-CNT no va a salir a hacer paros generales y a generar conflicto social, pero sí entiende que es legítimo el derecho de todos los sindicalistas y líderes de sindicatos a expresarse, que de alguna manera también puede ser una forma de incitar o no a un movimiento social que se anticipe a lo que pueda llegar a ser un gobierno de la oposición. ¿Qué pensás, Selva? Yo pienso que todas las argumentaciones basadas en el miedo son negativas y que además coincido con lo que dijo recién Alfredo, en el sentido de que más allá de que efectivamente no somos una burbuja, estamos insertos en la zona, es muy diferente la situación de Chile, por ejemplo, que la de Uruguay, y todas esas cosas que son como amenazas de que si pasa esto, ocurre tal otra, y entonces votar por miedo me parece que es un grave error y que no está bueno desde el punto de vista de la política, es casi un retroceso, yo diría, en el sistema democrático uruguayo. Graciano. Estos 15 años han sido un periodo muy singular en la historia uruguaya porque por primera vez coincidieron en la misma orientación el poder político, el gobierno, las instituciones, el control del Estado, con las orientaciones del movimiento sindical. Esto es una cosa que nunca había pasado en el país. Siempre habían estado en veredas opuestas, en los sindicatos, en la universidad, por un lado, el poder político, por el otro conviviendo a la uruguaya, a veces con algún conflicto, y la iban llevando. Esta es la primera vez, estos 15 años, que es un periodo muy largo, pero es excepcional en la historia uruguaya, coinciden el poder político con los otros poderes en la sociedad. Hay muchos poderes en la sociedad, el poder económico, el poder político, el poder sindical, etcétera, el poder militar. Entonces, ahora empieza una etapa distinta, ahora empieza a desengancharse, por lo menos yo lo pienso así, se empieza a desenganchar del poder político del país, digamos, el Frente Amplio que lo mantuvo férreamente y el control de todas las instituciones del Estado durante 15 años. ¿Cómo va a ser ese proceso de desenganche? ¿Cómo se va a situar el PIT-CNT? ¿Cómo debería? Bueno, yo creo que tiene que entender que el poder en la sociedad, el poder político no se comparte, por ejemplo, ¿no? En primer lugar. Durante estos 15 años hubo una tendencia a participar del poder político, a intervenir en las decisiones, a influir decisivamente en las decisiones. Bueno, esa etapa yo creo que se terminó. Creo que se terminó. Y se tiene que terminar de la mejor manera posible, de forma armoniosa, entendiendo que en la sociedad cada uno tiene su lugar, respetable, pero cada uno tiene su lugar. Los que deciden la política de una sociedad es el gobierno democráticamente electo. Los sindicatos representan otra cosa. Entonces, si ese desenganche se hace en forma armoniosa, con madurez, con criterio adulto, sopesando todo lo que hay en juego, creo que el proceso va a transitar correctamente. Bien. Si, por el cambio, priman otros conceptos, como dijo el diputado Núñez, el diputado comunista acá, que van a sacar a las masas a la calle, bueno, si prima el concepto de sacar las masas a la calle, vamos a tener problemas. Pero... que no podemos tomar la opinión del diputado Núñez, las declaraciones de estas últimas horas de Michelini como el sentir general ni del Frente Amplio ni del PIT-CNT, ¿no? Yo creo que estamos ante un país que tiene una solvencia democrática a la que hay que cuidar, a la que tenemos que mirar de cerca, pero toda transición de gobierno, si es que va a haber una transición, bueno, la va a haber, gane quien gane, ¿no? Pero si va a haber una transición de partido, va a haber una coalición que gobierne, eso se va a dar en paz. Eso no quita que determinados programas de gobierno o el ajuste que estábamos mencionando hoy pueda afectar intereses de los trabajadores y que pueda existir mayor conflictividad en un país donde además, bueno, según los pronósticos no se va a crecer demasiado y el próximo gobierno va a tener que encarar ese ajuste. Yo creo que la conflictividad va a existir,
va a depender de cuánto ese ajuste y esos programas de gobierno modifiquen las reglas de juego para los trabajadores, y no podemos ser ingenuos. Va a haber conflictividad si eso es así. Eso no quiere decir que se esté haciendo un llamado a incendiar las praderas, a romper las reglas y demás. Y esa transición yo creo que tiene que ser no en función de un proyecto político, sino en función, cuando tú hablabas respecto al PIT-CNT, ¿no?, y cómo se va a parar, sino en función de los intereses de los trabajadores que el PIT-CNT representa. No es un cálculo electoral lo que debería genuinamente mover a la central sindical que representa a la gran mayoría de los trabajadores aquí en nuestro país. Bien. Volviendo al momento de cambio que en principio va a vivir Argentina, hasta el 10 de diciembre está clarísimo quién es el presidente, y de hecho tiene dos viajes bien estratégicos, pensados antes de terminar su mandato, ¿no? Pepe. Es muy importante lo que estás diciendo, Victoria, porque hace a la cosa y tiene que ver con la situación de la región. Fíjate que en el día de ayer Piñera suspendió 2 cumbres muy importantes. La primera de la PEC, que es la reunión de Pacífico... Asia-Pacífico, que tiene que ver con el comercio, que es muy relevante, y la suspendió. La otra con la cumbre del clima. Segunda cosa, Brasil, presidencia pro tempore que tiene en este momento del Mercosur, tenía que hacerla a mediados de diciembre. Bolsonaro la adelanta y la hace el 5 días antes de que Macri culmine la presidencia, y le pasa la presidencia pro tempore a Macri y no a Fernández. Es todo un tema. Se habla de la posibilidad de que en esa cumbre además se perforen aranceles, lo cual estaría poniendo en riesgo ni más ni menos que la viabilidad del Mercosur. Así de liso y así de claro. Tercer tema, el liderazgo en Latinoamérica siempre está disputado entre Brasil y México. Tradicionalmente los presidentes electos argentinos, su primera salida es a Brasil. La primera salida de Fernández, ¿a dónde es? A México. Va con López Obrador, se va la semana que viene, va con Felipe Solá, quien seguramente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea su canciller. Por lo tanto, la región en general y lo que tiene que ver con organismos internacionales que conforman, digamos, el entramado de los distintos países de América del Sur en particular, está muy complicado. Bien. ¿Qué pensás vos, Ale? Sí, bueno, me alegra que hayamos retomado la charla sobre Argentina. Porque si bien es cierto que Argentina incide muy fuertemente, todavía lo sigue, la incidencia sigue siendo alta en el sector servicios, vinculada al turismo, todos lo sabemos, ¿verdad? Este asunto del cepo, mira vos quién está poniendo el cepo ahora, ¿verdad? Es una mala noticia directamente que recae el Uruguay en cuanto a sus expectativas vinculadas al turismo. Lo cierto es que una vez más arriba de la tabla queda claro que, bueno, un gobierno que cuando termina su mandato exhibe más pobres, más exclusión, más inflación, más desocupación, más deuda y hasta cepo, hasta corralito. Bueno, es obvio que tiene que perder las elecciones, es obvio que ha sido un mal gobierno, ¿verdad? Ese es un asunto que me parece que nos tiene que dar ciertas certezas a propósito de cuáles son los roles que tienen que desempeñar los gobiernos. En cuanto a la incidencia de Uruguay, también es cierto, lo decía Alfredo, creo, que es verdad que el nivel de incidencia que nuestros vecinos tienen para con la economía uruguaya ha disminuido, relativamente, pero ha disminuido. Seguimos viviendo en el mismo vecindario, seguimos siendo una economía pequeña, muy dependiente del resto. Yo siempre recuerdo las palabras de tu colega Mullo, ¿verdad?, que supo ser asesor de la calle Pou, en el sentido que Uruguay, el 80% creo que él decía, quizás 90%, pero en todo caso tiro 10% para abajo, el 80% de cómo le vaya a Uruguay desde la perspectiva económica depende de lo que ocurra en el mundo. Así que fíjense la relativa, entre comillas, libertades que tiene un Estado como el nuestro con las características del nuestro. Me parece que en ese sentido es muy claro y que se vuelve una etapa apasionante. Da la sensación, porque Bolsonaro ha hecho comentarios muy explícitos acerca de que sería una mala noticia que Fernández fuera el presidente, lo dijo antes del balotaje. Sí. ¿Verdad? Ahora acaba de hacer comentarios acerca del balotaje. Hago un pequeño paréntesis. Yo recuerdo cuando el canciller de la República hizo comentarios horas antes de la elección en Brasil, que dijo, ojalá las encuestas se equivoquen. Todos lo recordamos, ¿verdad? Por supuesto. Y todos recordamos esa expresión en su condición de canciller de la República. A mí me pareció impertinente, ¿verdad? Porque no corresponde que un canciller de la República haga ese comentario, aunque tiene todo el derecho a pensarlo, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese momento estallaron muchas voces de condena en el sentido de que no correspondía en su condición de canciller y además que era meterse en asuntos de otro Estado. Bueno, hoy el propio Sanguinetti salió también a condenarlo de Bolsonaro. Y eso no le corresponde, a ningún gobernante. Yo espero que esas mismas voces, desde ese mismo lugar, defendiendo la soberanía de la patria, estén, aunque sean en viento contrario, estén dispuestos a decir lo mismo acerca de Bolsonaro. No al lugar, no corresponde, aunque hablen bien de mí. Bien.
Que además es una opinión que a poco le gusta tener. Bueno, un elogio pero es que justamente no quiero evaluar desde esa perspectiva. Está muy bien, no sí. corresponde analizar si es bueno o mala, si incide bien o a favor o en contra. No corresponde. Y si no corresponde cuando le hablan al otro, cuando te elogian a vos, tampoco corresponde. De acuerdo. Yo lo que creo que hay que poner en contexto lo que es Uruguay. No hay en esto un análisis que nos sirva para todos. Y hay una tentación muy grande de decir Venezuela, Bolivia, Chile y pensar que lo que si ganan unos o ganan otros, nos va a pasar lo que según el signo pasa en otros países. Uruguay es un país muy particular en América Latina. Perdón, y además se filtra o se da lugar a las teorías conspirativas, ¿no? Sí. A esa cuestión de la organización restauradora o la plan del Foro de San Pablo, los dos funcionando a la vez sobre nuestro país. Y los terraplanistas. Exacto. Digo, ¿cómo podemos limpiarnos de todo eso? Yo creo que entendiendo, siendo un poquito menos perezosos y tratar de entender las particularidades de nuestro país. Bueno. Uruguay, si hay alguno que se parece, es Argentina. Siempre en Uruguay terminó pasando algo parecido que Argentina, un poco más light. Siempre nuestras crisis fueron un poco menos. Sin peronistas, por suerte. Por dependencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que la lectura que nosotros, por lo menos desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, hacemos de nuestro país? Uruguay es un país que tiene instituciones políticas muy fuertes. El índice de democracia de Uruguay, la separación de poderes, la libertad de prensa, la libertad de expresión, cada índice de ese tipo de temas nos da muy bien, pero muy bien, nos da mejor que países europeos, mejor que Estados Unidos. Y con algunos temas pendientes en instituciones económicas. Perfecto. Los chilenos se fueron a acostar un lunes, hoy lo escuché a un analista decir algo así, tiene razón. Se fue a acostar un lunes creyendo que su país, por supuesto, tenía dificultades, pero que también, gracia, ¿no? Una sociedad madura. Se despertaron y estaban cientos y miles de personas en la calle. Sí. Lo dijo un analista también. Eso es verdad. Chile no rankea también como nunca tuvo la participación electoral en Chile. Era un problema que algunos la querían ver, pero había alarmas prendidas en instituciones políticas en Chile. ¿Cómo no? Había temas. Y mucha gente la Hay señalaba, un politólogo uruguayo que trabaja hace muchos años en Chile que se llama David Altman, que acuñó una frase que a mí me gustó. Él ahora firmó un escrito promoviendo algunos cambios importantes en Chile. No son 30 pesos. Que dijo, Chile debería uruguayizarse y Uruguay debería chilenizarse. Él lo que hizo explicar... Lo mejor de cada uno, sí, está bien. Hay virtudes y defectos de los dos modelos, claro. Y que en cierto modo son los dos modelos que en América del Sur se miraban como un poquito que sacaban la cabeza sobre el resto, que parecían tener ventajas y dificultades contrarias, digamos. Sí. Las ventajas de Chile en un poco las dificultades de Uruguay y lo contrario. Uruguay, una sociedad más igualitarista, más horizontal, con una democracia más participativa, y Chile una burocracia estatal de mejor calidad, mercados más competitivos, mejor inserción internacional, pero con problemas de democracia, de desigualdad del ingreso y de otros tipos. Entonces, le acuñé esa frase. ¿A qué voy? Me parece que tenemos que pensar en Uruguay, evitar la pereza intelectual, pensar en qué hacemos bien, pensar en qué hacemos mal, y en ese sentido yo digo, los problemas... Las instituciones políticas funcionan, tienen problemas, siempre hay cosas para mejorar. Creo que tenemos las dificultades principales del próximo gobierno van a estar, no porque venga una dictadura, un golpe de Estado, ni el Foro de San Pablo, sino en ver cómo ponemos la economía a funcionar y cómo la reactivamos en este mundo de tantas incertidumbres. Y ahí creo que hay reformas económicas para pensar y debilidades, si bien el 80% depende de afuera, el 20% que depende de nosotros, es muy diferente cómo lo recibamos. Creo que es importante. Seguimos por allí después de esta primera pausa, ya venimos.